¿quién es este hombre que perdona pecados? ¿Quién es este hombre que hace milagros y maravillas y también perdona pecados? Ese era el problema que había. No tanto se referían al maestro, por eso venían a Jesús en su ministerio. Hacía milagros, hacía maravillas. Tal vez todo estaba bien, no había ningún problema, aunque venían ahí atrás de él. Pero el problema grande era que perdonaba pecados. ¿Y cómo va a perdonar pecados un hombre que no sabe ni siquiera quién es, o que se dice llamarse el Hijo de Dios, que se dice llamarse el Mesías, que no estamos seguros quién sea, pero perdona pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Por eso los fariseos, todos los doctores de la ley, no estaban de acuerdo. Dicen, Señor, este hombre es pecador, esta es una blasfemia. Lo acusaban de blasfemia. ¿Cómo vas a perdonar pecados tú, si el único que perdona pecados es Dios? Es cierto, estás haciendo milagros, estás haciendo maravillas, pero tú no puedes hacer eso. Estás haciendo cosas indebidas. Entonces, si vemos algunos ejemplos, dice su palabra, lo vemos en Lucas, capítulo 7. En Lucas, capítulo 7, únicamente vamos a las citas, pero un hombre, un fariseo, invita a Jesús a su casa. Jesús era tan popular en ese tiempo que aún ellos no lo querían, los fariseos, no lo querían, pero lo invitaban a su casa. Todos lo invitan a su casa, y cuando Jesús está dentro de su casa, llega una mujer de mala fama. Jesús está sentado, tal vez un diván, ahí, y llega por atrás de él, y llevaba un perfume, y empieza a llorar, y con sus lágrimas empieza a lavar sus pies, con sus cabellos empieza a secarlo, y le empieza a echar ese perfume que llevaba. Entonces, el fariseo dice, si este hombre realmente fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está con él. ¿Se imaginan? Tal vez en ese momento todos sabían que esa mujer era una mujer de mala fama. El único que no sabía era Jesús. ¿Se imaginan? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Jesús sabía quién era él. Pero tal parece que era el único que no sabía. Pero él empezó a cuestionar. Empezó a pensar. Por eso dice, imagina, lo tiene en su casa, es su invitado, y ve la escena, y él piensa, si este hombre realmente fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está ahí con él. Entonces Jesús inmediatamente, al saber sus pensamientos, empieza a hablar con él y le empieza a decir qué es lo que estaba pensando. Tal vez Simón decía, ya me descubrió. Entonces Jesús le empieza a decir, cuando yo vine a tu casa, pues no me atendiste bien, no hiciste el protocolo, las costumbres que tenían cada persona que invitaba a su casa a una persona, a un invitado. Tenía que hacer un protocolo, una costumbre. Tenía que darle un beso, tenía que darle agua para que se lavara los pies, porque era desierto. Tenía que hacer varias cosas, y le dice, ¿sabes qué? Mira, vine a tu casa y no me diste beso. Vine a tu casa y no me diste agua. Vine y no me diste. Y ves a esta mujer que no ha parado de llorar y de pagar mis lágrimas. Entonces le empieza a ver, y entonces Jesús le dice a la mujer, le dice a ella, dice, tus pecados te son perdonados. Entonces eso como que se salió de ese nivel, diciendo ok, sale. Pero ¿cómo es posible que le digas a esta mujer que porque vino, lloró, hizo esto, ya perdonaste pecados?
Y otra cosa, el único que puede perdonar pecados es Dios. Tú no puedes hacerlo. Entonces, dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Empiezan a cuestionarlo. En otra ocasión Jesús está en una casa y estaba en Capernaum. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Creo que era otro lugar. Estaba lleno de gente y llevaban un paralítico. Y al no poder meterlo, ¿qué hicieron? Hicieron un hueco en el techo y por ahí lo metieron. Entonces, eso está en Lucas capítulo 5, versículo 17. Entonces Jesús, al ver la fe de ellos, cómo lo estaban haciendo, le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caminar diciendo, ¿quién es este que blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Otra versión dice, ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pues imagínense. Entonces, si llega a otro lugar, a Capernaum, en un día de reposo, y entra a la sinagoga. Y en esa sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo. Tenía un espíritu esta persona. Entonces, esto está en Marcos capítulo 1. Entonces, al ver esa persona que tenía el espíritu inmundo, al ver a Jesús, inmediatamente sabía quién era Jesús. Los espíritus saben quién es Jesús. Saben quién es Él. Entonces, dice que el espíritu empieza a gritar, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamaba a gran voz y salió de él. Entonces, imagínense, todos estaban ahí. Al ver esta escena, inmediatamente dijeron, wow, ¿qué pasó? Dice, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Imagínate, empiezan a cuestionarlo siempre, porque para ellos no era conocido. No se podía hacer eso, era muy difícil hacer eso. Y Jesús llega, y lo más, en este caso, lo más sorprendente es que esta persona con este espíritu inmundo inmediatamente lo detecta, sabe quién es, sabe quién es él. Entonces Jesús que llega, ¿lo hizo qué? Lo reprendió y se fue. Y empiezan a cuestionarlo, dice, ¿quién es este hombre? ¿Qué doctrina es esta? ¿De dónde salió? Que aún le habla a los espíritus inmundos y estos le obedecen. O sea, tenía la autoridad. Entonces, Jesús también va en una barca y se desata una tormenta. Y la barca está a punto de ¿qué? De hundirse. Pero Jesús estaba durmiendo. ¿Se imaginan Jesús durmiendo en medio de una tempestad? ¿Pero por qué estaba durmiendo Jesús? Porque todo lo tiene bajo control. A él nada lo agarra por sorpresa. Todos fueron a despertar los discípulos y le dijeron, maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Jesucristo, inmediatamente Jesús se levanta y reprende, calma ya. Y todo se va a la calma. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este que aún el viento, que le habla al viento y a las tempestades y estos le obedecen? ¿Se imaginan? Y así puede haber muchos ejemplos donde Jesús intervenía, donde Jesús sanaba, reprendía demonios,
hablaba la naturaleza y todo le obedecía. Y todos sorprendían, ¿quién es este? ¿De dónde sacó ese poder? ¿De dónde sacó esa autoridad? Pero lo que más les sorprendía es que también perdonaba pecados. Y para ello, perdonar pecados, el único que podía perdonar pecados era Dios. Entonces, ¿quién era este hombre? ¿Quién era él? Si nos preguntamos, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es? ¿Quién es para ustedes? ¿Perdón? Es Dios. El amigo perfecto. ¿Okay? ¿Quién es? El caballero con palabras de Dios. El Hijo de Dios. En San Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este es el principio con Dios. El versículo 14 dice esto: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra versión dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante y amor de verdad. Amén. Entonces, siguiendo esa trayectoria, empieza a anunciar su venida. ¿Quién empezó a anunciar? Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista cuando él estaba ahí bautizando, iban los fariseos, le preguntaban: ¿eres tú el Mesías? Dice: yo no soy. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, que anda abriendo camino. Pero cuando viene Jesús, dice: este es aquel que yo decía, que es primero que yo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, él podía perdonar pecados. Amén. Amén. ¿Te imaginas? Él podía perdonar pecados. Por eso preguntaban: ¿quién es este que perdona pecados? Entonces, cuando cuestionamos esto, cuando tú ves esto, cuando tú lees la escritura de lo que sucedió en el tiempo pasado, tal parece que para muchos todo eso quedó en la historia. Todo eso quedó atrás. Hoy en estos tiempos, cuando también hay milagros y hay maravillas, hay mucha gente que se sorprende de lo que está viendo, de lo que está pasando. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Y el mismo Jesús que hizo milagros, el mismo Jesús que hizo maravillas, es el mismo Jesús que hoy está con nosotros. Es el mismo Jesús que sigue haciendo milagros. Entonces, cuando tú empezamos a ver esto, tenemos que empezar a analizar qué es lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas. Si cuando nosotros vemos, cuando está la presencia de Dios, cuando Dios se está moviendo, cuando Dios está trabajando, cuando Dios se está manifestando, ¿cómo lo tomamos? A cada uno todavía nos sigue sorprendiendo, queremos ver. Muchas veces hay personas que están viendo esto y aún no lo creen. Están viendo cómo Dios, el Señor, está haciendo, está restaurando, está sanando, está liberando, y todavía lo estamos cuestionando, todavía lo están cuestionando. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Será mentira o no será mentira? Creo que esto no es cierto. Porque muchas veces, estamos tan desconectados, la iglesia la hemos convertido muchas veces en una sociedad, que muchas veces que tiene todos los aspectos de una sociedad, pero muchas veces ya no es más allá. Y cuando hay cosas que ya no van más allá, muchas veces se perdió el punto, se perdió lo que realmente Jesucristo vino a hacer. Recordemos cuando Jesús va a la iglesia, va a la sinagoga en Lucas, dice que llega y entra y le dan la lectura del profeta, ¿quién? Isaías. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió. Y Él me ha enviado ¿a qué? A dar libertad a los cautivos.
empieza a desglosar ese versículo y dice que termina, cierra la escritura y lo quedan viendo. Y ahí termina diciendo: hoy se ha cumplido esta palabra en frente de ustedes. Esa palabra se cumplió. Entonces, si esa palabra se está cumpliendo en él, quiere decir que él es el que había venido a dar libertad a los cautivos. Él había venido a abrir cárceles. Él venía a restaurar. Una base principal de su ministerio del Señor Jesucristo es que decía que el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? ¿Quiénes se habían perdido? ¿Nos habríamos perdido nosotros? ¿Quiénes se habían perdido? Entonces, Él vino a dar libertad a los cautivos, vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer? Vino a establecer su ministerio en ese tiempo para nosotros dejárnoslos como herencia. En Marcos 16 dice: y estas señales acompañarán a quienes. ¿Perdón? Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. En mi nombre. Entonces, y en mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. Y en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Hay versículos, cuando a veces leemos la Biblia, hay versículos que muchas veces cuando tú leas la Biblia y veas un versículo, no tanto lo leas de memoria, analízalo, medítalo, escudriñalo, digiérelo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué está hablando? Porque si tú estás hablando, estás haciendo ese versículo, que el Señor está haciendo eso, ¿qué significa? Que el Señor no lo hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Eso no ha caducado, eso sigue vivo, eso se sigue trabajando. Si yo estoy leyendo un versículo que Él sana a los enfermos, entonces yo tengo que creer que Él sigue sanando a los enfermos. Si yo estoy leyendo la palabra que Él vino a dar libertad a los cautivos, entonces Él sigue dando libertad a los cautivos. Y si en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿qué significa? Que Él todavía lo sigue haciendo. Entonces, pero ahí hay un problema en cada uno de nosotros, realmente, hasta dónde estamos, como dijo alguien, hasta dónde estás actualizado de lo que estás viviendo hoy y de lo que fue escrito antes. Amén. Hay gente que te dice: es que esta escritura, esto fue en el pasado, esto ya sucedió, esto no puede seguir sucediendo, esto ya pasó, pero la Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Muchas veces que tienes que analizar si Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos de los siglos. Él sigue activo hasta este momento, Él sigue activo hasta este día. Entonces, si ves si tú lees la escritura, los ejemplos que hemos visto, siempre hay alguien que está cuestionando lo que Dios está haciendo. Amén. En todos lados vas a encontrar a alguien que siempre está cuestionando lo que Dios está haciendo. ¿Y saben cuál es lo peor? Que mucha gente se pone a cuestionar por algo insignificante. Por algo insignificante quiere derribar todo lo que Dios está haciendo. Por algo insignificante. Dios, el Señor Jesús, nunca se detuvo por nada. Nunca se detuvo por nada. Cuando decimos que nunca se detuvo por nada, ¿por qué? A Jesucristo tomaban en cuenta o le importaban los que lo estaban criticando. Tomaban en cuenta los que no lo querían. Imagínese si lo hubiera tomado en cuenta. Él veía, un versículo siempre lo estamos hablando, Él veía las multitudes, imagínense, Él veía las multitudes que estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor, pero ¿qué dice? Tenía compasión de ellos. Y la compasión, la misericordia rompía todas las reglas. Rompía todas las reglas. Sanaba sus enfermedades, les daba de comer. Es más, les decía a su equipo de trabajo: denles de comer. Y el equipo de trabajo decía: ¿dónde quieres que cerremos para toda esa gente? ¿O no decía eso?
acuerdan de los 5,000? Amén. Lo preparan y dicen, maestro, ¿sabes qué? Despide a la gente porque es muy tarde, se nos viene la noche y aquí no hay nada, que vayan a comprar para comer. Y Jesús dice, denle ustedes y ¿dónde vamos a agarrar? Con 200 picos. Y muchas veces, si los que trabajaban con él lo cuestionaban, pues imagínense a los demás. Los que caminaban con él lo cuestionaban, imagínense a los demás. ¿De dónde vamos a agarrar tanto? Por eso, cuando Jesús les llamaba la atención, ¿qué les decía? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a estar? Jesús seguía trabajando, no se detenía. No tienen, busquen. Ahí tiene que haber un niño que trae 5 panes y 2 peces, algo así. Busquen. Y tal vez lo pudieron haber visto, pero imagínense esta canastita y ves la multitud, y ves la canasta y ves la multitud, y entre más la ves la canasta se hace más pequeña. Tal vez decimos los apóstoles, ni para nosotros nos toca. Pero cuando Jesús establece y Él dice que sí se puede, se va a poder todo. Al Señor no lo detiene nadie. Amén. Él no se detiene por nada. Entonces, Jesús seguía trabajando. Jesús seguía trabajando en la forma que el Señor trabajaba. Rompió todas las reglas. Por donde le buscaran sus enemigos, por donde lo cuestionaban, Él seguía haciendo milagros y maravillas. En nuestros ejemplos lo empiezan a cuestionar. Vamos para allí. Dice, tus pecados te son perdonados. Y le dice, ¿cómo puedes tú perdonar pecados si no solamente Dios? Entonces imaginan que el Señor tal vez lo quedó mirando y les dijo, ¿qué es más fácil? Imagínense cómo Jesús comparaba las cosas. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Cuál era más fácil? ¿Cuál era más fácil? A quien se lo estaba diciendo, ninguna de las dos cosas era más fácil. ¿Por qué? Porque ellos sostenían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Así es que tampoco lo podía hacer. Pero también decirle a un paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa, tampoco se podía hacer. ¿No? Entonces imagínense. ¿Y qué les decía? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hizo aquel? Se levantó y se fue a su casa. Pero ni aún así querían. Esa generación, muchas veces hay cosas que esta generación las está viviendo. Hay personas, hay gente que diario pueden estar palpando milagros, maravillas, viendo, y eso tampoco los mueve. Si tú vas al internet, vas a las redes sociales ahora, puedes poner una infinidad de milagros, infinidad de muchas cosas, y ni eso tampoco los mueve. ¿Cuál es la diferencia de los tiempos pasados a los de ahora? Dios se sigue moviendo, Dios sigue haciendo milagros y maravillas. Pero entre más uno ve milagros, como que la fe se va más. Entre más ves maravillas, como que la fe se va más. Hay gente, leí un artículo donde dice que hay gente que está tan acostumbrada a ver maravillas, a ver cosas, que ya les da lo mismo. Que ya les da lo mismo, o sea, están acostumbrados que Dios va a hacer esto y ya lo hizo. Pero no se mueven de ahí. No se mueven de ahí. Como que no, como que ya te acostumbraste, diciendo ahorita Dios va a hacer esto y ya lo hizo. Pero ¿de qué te sirvió? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Que uno esté viendo milagros tras milagros, pero si no nos mueve.
¿Qué significa no nos mueve? Que no hay cambios en nuestra vida. No hay cambios en nuestro ser. No nos movemos, no hacemos nada. Seguimos en nuestra vida, en nuestra rutina de vida. Seguimos siendo, se sigue siendo el mismo de siempre. Jesús se va y deja a los 12 discípulos. Viene el Espíritu Santo. Dice, wow, empieza la manifestación del Espíritu Santo. Y empieza a levantar a los apóstoles a extender el reino de los cielos, a la gran comisión. Y empiezan a fluir de nuevo los milagros y las maravillas. ¿O no es eso la palabra? Volvemos a los ejemplos de siempre. Cuando Pedro y Juan van caminando y la gente saca a los enfermos y únicamente se conforman que la sombra de Pedro caiga sobre ellos y ya están los milagros. La era apostólica empiezan a fluir milagros, empiezan a ver maravillas. Pero después, ¿qué viene? Después viene la persecución. Después se pone todo de cabeza. Aunando lo que estábamos hablando hace rato, el ataque o la persecución a veces no es lo viable, pero a veces Dios la tiene que usar. A veces hay cosas que Dios las deja pasar. Hay cosas que Dios las va a dejar pasar. Y a veces tú puedes orar, tú puedes decir que no, pero hay cosas que sí Dios las deja pasar. A veces Dios te tiene que sacar de la comodidad de donde estamos sentados y a veces en contra de tu voluntad. Lo hace cuando está la comodidad. Entre más estás más cómodo, cuando estás más cómodo es cuando más te tiene que levantar corriendo. Si no, no se levanta uno. Recordemos, Jesús les dice, ¿saben qué? Yo me voy a ir, pero vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el Evangelio hasta lo último de la tierra. Dígales que yo vengo pronto. Denles el mensaje de salvación. Jesús se va. ¿Y qué hizo la iglesia? Empezó a reunirse en las casas, dice la palabra del Señor, que todos los días por el templo y por las casas se reunían y intercambiaban alimentos y todo. Y todo estaba ahí, felices todo el mundo. Pero ese no era la orden. La orden era de ir y hacer discípulos, de ir a predicar el Evangelio. Pero ellos no. La era apostólica agarraron su comunidad, por eso dice la Biblia, y todos los días, en el templo y por las casas, se reunían, compartían los alimentos, y todo era gozo, todo era alegría, todo era paz, todo era amistad, todo, imagínense, en su primer amor, todo era hermoso. Pero esa no era la orden, a eso Dios no te había mandado. Dios no te manda para que estés cómodo. Dios te manda para que vayas y hagas discípulos. Así como alguien te hizo a ti discípulo de él, tú tienes que hacer a otros discípulos de él. Entonces, pero como la iglesia se encerró en 4 paredes, ¿qué es lo que hizo? Viene el emperador y desata una persecución. Vino la persecución. Y como vino la persecución, dice la palabra que todos los cristianos fueron dispersos, fueron perseguidos. Pero también dice la palabra que por donde quiera que iban pasando los cristianos, iban anunciando el Evangelio. ¿Imaginas? ¿Era necesario eso? ¿Es necesario que te levanten de la comodidad? Sí, para algunos sí. Para algunos sí. Como el águila. ¿Y saben eso del águila que tiene que quitar el nido? Yo sé de un estudio que dicen que el águila, cuando hace su nido, la estructura del nido es de puras espinas, pero ella la forra con paja. O sea, todo lo de abajo son espinas, pero después la forra con paja
y ahí nacen los polluelos. Pero llega el momento que los polluelos tienen que empezar a volar. Pero también los aguiluchos están cómodos ahí en su casa, en el nido. Entonces, como no están tan dispuestos a salir de ahí, dicen que el águila empieza a sangolotear el nido. Al sangolotear el nido, ¿qué es lo que pasa? La paja se empieza a caer. ¿Y qué queda? Las espinas. ¿Y las espinas qué provocan? Te sacan de la comodidad. Porque la madre dice, ¿sabes qué? Es tiempo de volar. Y tal vez en ese momento piensan que la madre no los quiere, que les está haciendo daño, y que es mala, o lo que tú quieras. Pero la madre sabe que es necesario, porque sus hijos tienen que salir del nido. Porque por su naturaleza ellos no pueden quedarse. Tienen que volar. Así también tú tienes que salir del nido. Tienes que volar. Tienes que despegar. Y por eso muchas veces Dios deja pasar cosas. ¿Para qué? Para que son las que van a sacarte. Pero Dios nunca te va a mandar solo. Siempre te va a equipar. El equipo lo estamos viendo. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. ¿Cuáles son las señales que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, para eso tú tienes una base. Lo que Él te enseñó, lo que tú estás haciendo, lo que vas a hacer. Simplemente estamos leyendo cuando Jesús en su ministerio hacía prodigios y maravillas, milagros. Y por eso decían, pero también perdonaba pecados. Y toda la pregunta era, ¿quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados? ¿Quién era él? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando muchas veces no sabes quién es el Señor, no sabes quién es, se le vienen muchas cosas a la cabeza. Pero cuando tú sabes realmente quién es Él, tú tienes que empezar a hacer lo que Él te mandó a hacer. La gente te va a cuestionar en todo lo que te ve hacer. Siempre va a haber un cuestionamiento. Recordamos cuando encontró, creo, a una persona que era evidente, estaba ciego, un muchacho, una persona, y lo sanó de la vista. Pero también había otro problema que para ellos. Porque como él era el Señor, el Rey, o sea, estaba sobre todas las cosas, hacía sanidades en el día sábado, en el día de reposo. Y también eso estaba prohibido. Todo está bien, sí, pero te sanó el día de reposo. ¿Qué no lo pudo hacer otro día? ¿Por qué lo tuvo que hacer? Violó el sábado. Otro problema con él. Y cuestionan a este muchacho y lo ven, sí, le ven a los padres. ¿Ese es tu hijo? Sí. ¿Y qué lo pregúntele a él? ¿Tenían miedo a los fariseos? Y Jesús, y el muchacho dice, ya les dije una, porque quién sabe cuántas veces ya lo habían interrogado. Ya les dije cuántas veces que él lo que hizo me ungió y me echó lodo y vi. Terminando diciéndole, ese hombre es pecador. ¿Y qué dijo él? Si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que antes era ciego y ahora yo veo. Cuando tú ves la gloria de Dios, cuando mucha gente te puede estar cuestionando, mucha gente te puede estar en el trabajo, a donde quiera que tú te muevas, y tú qué haces, y a dónde vas, y a qué haces allá, y cómo vas, y es que hacen milagros, eso no es cierto, te pueden estar cuestionando, te pueden estar lo que sea, pero cuando tú estás fiel, cuando tú sabes en quién has creído, cuando sabes a quién estás siguiendo, tú tienes que seguir firme. Y otra cosa, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú realmente estás caminando con Él, tú tienes que soltar la palabra, pero esa palabra tiene que llevar autoridad. Y si esa palabra lleva autoridad, nunca volverá vacía. Amén. Ha platicado con mucha gente, dice, es que yo en mi trabajo tengo problemas y son gente de esta, son gente de la otra. ¿Les has hablado de Cristo? No, imagínense. Les digo algo y me van a decir hasta lo que no, cómo se burlan de uno, cómo se burlan de otros, y mires, o sea que no. Y otros, la verdad, me da vergüenza. Acuérdate que está escrito que el que se avergonzare de mí ante los hombres, dice el Señor, yo me avergonzaré delante de mi Padre, de su reino. Pero cuando tú estás lleno de esa palabra, cuando estás lleno de ese poder,
Tú tienes que soltar esa palabra. Y esa palabra nunca va a volver vacía. Esa palabra que va a hacer efecto. Tal vez esa palabra no va a hacer efecto en ese momento, pero esa palabra queda como semilla en los corazones, porque y una semilla tarde o temprano va a dar fruto. Tarde o temprano. Tú puedes decir, es que ya les hablé y no me hacen caso. Sígueles hablando. Pero ya les hablé y no me hacen. Tú sígueles hablando. Porque esa semilla tarde o temprano va a dar fruto. Llega el momento que llegan los problemas para ellos y se empiezan a cortar. ¿Sabes qué, amigo? Tú hablaste de esta persona que pasó esto. Oh, sí. Fíjate que tengo ese problema. Anoche me acordé de todo lo que nos has dicho. Es más, perdónanos de que nos hemos burlado y reído de ti. Pero ¿sabes qué? Tenemos ese problema. Y esa semilla empieza a dar su fruto. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Amén. Otra cosa. Los resultados no son tuyos. Los resultados son de Dios. Amén. Él sabe cómo van a venir esos resultados y cómo se van a mover. Amén. Tú te puedes pasar diseñando el resultado. A veces decimos, yo allá me imagino, si yo voy a dar como Dios. ¿Se acuerdan de Naamán? El leproso, el general del ejército, que fue a ver a Eliseo. ¿Sí se acuerdan de él? Era un general que sufría de lepra. Y un día, una mujer que estaba ahí con el rey, estaba ahí, le parece que le recomendó que en ese lugar había alguien que servía al Señor y sanaba a los enfermos. Bueno. Entonces, el rey lo manda y le da muchísimos regalos. Ve y llévaselos al profeta. Primer punto. Él era general, uno de los buenos del ejército, llevaba muchos regalos. Pero Dios no se mueve por eso. A Dios no lo impresiona nada. A Dios no le impresiona nada porque todo es de Él y para Él. Todo es de Él. Recordemos cuando Jesús les decía, estás ahí porque mi Padre te puso. ¿Se acuerdan de eso? Y él era el emperador. No, si tú estás ahí porque mi Padre te quiso y te puso y cuando Él quiera te quita. Entonces fue a ver al profeta. ¿Y qué hizo Eliseo? Que manda a su siervo, ni siquiera salió a verlo. Mandó a su siervo y se ve y dile que está muy pacientemente ahí en el mar, en el agua que vaya. Entonces, ¿qué hizo el general? Se enojó, se indignó. ¿Qué hizo él? Si yo pensaba que cuando yo llegara con él iba a salir, iba a levantar la mano y iba a hablar a su Dios y yo iba a ser sanado completamente. ¿Se imaginan cómo a veces uno como que queremos las cosas a nuestra manera? Nos las dibujamos y cuando no se da hasta nos ofendemos. Porque no se dio como nosotros queríamos. Las cosas se dan como Dios las diseña y en el tiempo que Él quiere. ¿Y qué hizo? Se fue. Y mejor sus siervos le dijeron, no, si el profeta te hubiera mandado a hacer otra cosa más difícil, no lo hubieras hecho. Cuando más te dice, vete y zambútete 7 veces. Dice, pues sí, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Se murió. Y su piel como quedó, como la de un bebé. Las cosas a veces no se dan como tú las diseñas, las cosas se dan como Dios las hace, como Dios las diseña. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué es lo que te dice todo esto? Muchas veces cuando las cosas nosotros no hemos conocido bien al Señor, no entendemos todo lo que se está moviendo. Todo, y aún nosotros caemos en ese error que muchos caen, como ellos preguntaban, ¿quién es ese hombre que perdona pecados? Espérate tantito, para eso tienes que conocer la palabra de Dios, y la palabra de Dios que nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a digerir, empiezas a entender que quién era el verbo, quién es Dios, empiezas a conocerlo, sabes que de ahí emana todo, sabes que todo viene de ahí. Y cuando tú empiezas a ver que todo viene de ahí, sabes que el Señor hizo milagros, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Y si tú ves los milagros que hizo en el Antiguo Testamento, Dios no paró nada, que aún hasta los muertos los andaba resucitando con 4 días en la tumba. ¿Se os leído eso? Tenían 4 días en la tumba y todavía los sacaba de ahí. Que le decían, Señor, ya apesta. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo los andaba sacando. ¿Qué significa? Que todo hizo, no hubo nada que lo detuviera, no hubo nada que dijera Jesús, no, hasta que yo regrese, esto no lo puede hacer mi Padre. No, simplemente dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Aunque me estén cuestionando que yo no puedo perdonar pecados, yo, saben, estoy demostrando que sí lo puedo hacer y lo seguiré haciendo. No me importa que esta generación incrédula no lo crea. Yo vine a buscar y a rescatar lo que se había perdido, y esto no me va a detener, porque es el plan de redención que Dios diseñó para el mundo. ¿Por qué? Porque estaba escrito que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. No había oportunidad para el hombre, y mucho menos para nosotros. Entonces, por eso Dios diseña ese plan. Por eso es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se imaginan? Que dio a su Hijo unigénito. Los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento eran temporales y no abarcaba para todo. Por eso cada rato estaban haciendo los sacrificios. Cada rato. No había un orden. Entonces, Dios empieza a diseñar ese plan y empieza a ver que tiene que haber un sacrificio que valga para todo el mundo y que valga para todos los tiempos y las edades. Y ese cordero lo tenía a un lado ahí. ¿Se imaginan? Ese cordero estaba allá en el mismo cielo, ahí estaba. Ahí lo tenía. Él era el único que podía daría el precio para todos los pecados. Y Jesús dice, yo voy. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, sus últimas palabras dice, consumado es. Está listo el plan de redención. Está listo todo. No hay nada que pare. Por eso Jesús resume todo y dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque Él ya lo había hecho todo. Entonces, ¿qué nos queda hasta este tiempo? ¿Qué te queda a ti para hacer ese tiempo? ¿Seguirás cuestionando lo que Dios puede hacer? ¿Seguirás cuestionando porque ya oraste una vez por un milagro, ya oraste 2, 3 veces y no se ha hecho? ¿Por eso vas a parar? ¿O seguirás orando? Porque a veces es que yo ya oré, es que ya no, es que yo ya pedí. Y alguien hablas de Cristo a otra persona. No, antes yo iba a una iglesia y me dijeron que orara, me dijeron que ayunara, me dijeron que jamás hizo nada, mejor dejé de ir, mejor ya no voy, porque no es cierto, no hay nada. Jesucristo un día le dijo al maestro, todos se han ido. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Porque si Dios no te contestó, vas a dejar de hacerlo. ¿Vas a seguir cuestionándolo? ¿Vas a seguir pensando es verdad o es mentira? No. Pues tienes que seguir hasta el final. Tú no vas a ver lo que hablábamos, ¿se acuerdan de eso? Si tú no llegas hasta el final, no vas a ver nunca los resultados. Solamente te los vas a imaginar. Si tú no llegas hasta el final de cualquier cosa, nunca vas a saber los resultados. Si se hizo o no se hizo. Voy a poner un ejemplo, pero no es de este lado, es para otro. No aquí no pasa eso. Los que ven novelas, ¿quiénes ven novelas? Tú puedes ver, la mayoría ves los capítulos y te quedas con la duda. Hoy no fuiste, hoy no pasan, no se preocupen, los domingos creo que no pasan las novelas. Pero hoy el martes sí, para los que vienen, los que no vienen de novelas, pero hoy no vi el capítulo, ¿te lo imaginas? Pero mañana me enrolo, mañana lo veo. Pero el final, ¿cuántos se quieren perder el final?
el final de todo lo que tú viste en todos estos meses, en ese final va a resumir todo. Y te lo puedes imaginar. Pero vas a ver ese final, y no, hoy fue la final. No lo vi. Y te empiezas a imaginar cómo pudo haber ese final. Y te dicen, ¿lo mató? ¿No la mató? ¿Pasó esto? O preguntas. Pero siempre te vas a preguntar, ¿cómo debe haber sido? Me lo perdí. Muchas veces, si tú quieres que Dios haga algo, pero si tú no llegas hasta el final, te lo vas a imaginar cómo pudo haber sido. Si yo hubiera seguido adelante, si yo hubiera terminado, yo estaba bien, si yo no hubiera abandonado la oración, si no hubiera yo dejado de orar por mis hijas, por mi hijo, si no hubiera yo dejado de orar por mi matrimonio, quizás todavía estuviéramos juntos, quizás mi hijo estuviera restaurado, quizás mi hija hubiera sanado, quizás, y todo queda en ese quizás. No sé por qué paré, no sé por qué la seguí. Quizás ahorita las cosas hubieran cambiado, quizás si yo hubiera dejado, tal vez Dios ya me hubiera sanado, y todo queda en un hubiera, todo queda en algo. ¿Por qué? Porque no llegaste hasta el final. Lees la Biblia, aquí llegó el Señor, lo tocó, esta persona ni siquiera lo tocó, pero sacó poder de ahí. Si yo lo hubiera hecho, y te empiezas a imaginar cosas que te gustaría que te hubieran sucedido, pero no llegaste hasta el final, y solamente te lo imaginas. ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido esto? Si yo me hubiera quedado más tiempo, las cosas hubieran cambiado completamente. Si me hubiera yo esperado, estaba a punto de ver la victoria, pero no la vi. Me perdí la final. Y tal vez lo puedes lamentar por mucho tiempo, pero ahí nada más se va a quedar. Pero si tú permaneces hasta el final de cualquier cosa, tú vas a ver los resultados. Y los resultados son de Dios. Pongámonos de pie. Habla con Él, Señor. Que las cosas, yo no me las imagine de lo que vas a hacer, lo que yo te he estado pidiendo. Yo he estado orando por este milagro. Yo he estado orando por esta liberación. Yo he estado orando por esta salvación. Yo he estado orando por esta enfermedad, por un trabajo, por algo, por algún problema, Señor. O estuve orando, pero lo abandoné, lo dejé de hacer, Señor. No seguí adelante. Todo se perdió. Quizás hubiera sido bonito, quizás estaba yo ya estaba a punto de llegar a la meta. Quizás estaba a punto de agarrar ese milagro, pero eso se perdió. Y solamente puedo, a veces nos queda cuestionar cuando vieron esos milagros como hicieron los de la gente. ¿Quién es ese hombre que estaba haciendo milagros y a mí no me lo hizo? ¿Quién es ese hombre que hoy sigue haciendo milagros, pero yo no he agarrado ninguno? No te quedes con la duda. Ve hasta el final y vas a ver que los milagros siguen ocurriendo. Habla con Dios, habla con Él y dile: Señor, yo no me quiero quedar nomás en la orilla. Yo no me quiero quedar en la orilla, yo quiero ir hasta adentro, yo quiero ir hasta el final. Yo quiero ir al final. El final es verte un día, Señor. El final es ver tu presencia. El final es ver tu gloria. El final de este camino donde se cierra la historia es cuando yo esté delante de tu presencia. Cuando tú escuches aquellas palabras: bienvenido siervo, bienvenido sierva fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiero escuchar aquellas palabras. Entra el gozo de tu Señor. Ese es el resultado. Ese es el final por el cual tú estás aquí. Ese es el resultado por el cual tú sigues adelante. Eso es lo que tú añoras. Añoras que un día yo le voy a ver cara a cara. Un día me voy a presentar delante de Él. Algún día voy a escuchar esa bienvenida. Pero si yo no llego hasta el final, si sigo cuestionando lo que Dios hizo, si sigo cuestionando lo que Dios sigue haciendo, entonces yo no podré ver ese final. Pero yo quiero ver ese final. Yo no quiero decir: ¿quién es ese hombre que perdona pecados? ¿Quién es ese hombre que está haciendo milagros? No, yo quiero saber que ese hombre es mi Salvador y que un día murió por mí en la cruz del Calvario.
Gracias, Padre, en esta hora. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Ya pasó tiempo para estar aquí. Ve con ellos, guarda su salida, su regreso a casa. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús.